Bien. Les decía que vamos a empezar tema nuevo a partir de la clase de hoy. No, digamos, hasta ahora la parte práctica estaba centrada en la unidad 1. Fíjense que nosotros estuvimos trabajando en unidad 1, que es modelo de negocio. Ustedes pasaron por la unidad 2, que habla justamente del proceso de desarrollo de software, que es más bien teórica. Con el profe Germán pasaron por la unidad 3, están en la unidad 3, ¿sí? Que justamente habla del modelado, el paradigma de objetos, o el modelado a través de objetos. Ahí están ustedes, y ahí los vamos a alcanzar. Pero además vamos a empezar con unos conceptos que son más bien de la unidad 4, de ingeniería de requerimientos. Así que la clase de hoy va a tener una introducción de lo que es el concepto de requerimientos y de los tipos de requerimientos, de la identificación de esos requerimientos en la parte práctica. Y después, a partir de la clase que viene, nos volvemos a la unidad 3 y vamos a estar trabajando justamente con el modelado de datos a través de diagrama de clases, ¿sí? Que tiene que ver justamente con toda esta teoría que ustedes están viendo, de definición de clases, objetos, atributos, métodos y demás. Bien. Al respecto, vamos a revisar unos cuantos conceptos, chicos, que ya ahí sí les pido participación. Bueno, ahora tienen reactivado el micrófono para el que quiera hablar, o lo pueden poner en el chat, ¿sí? Les quiero preguntar qué entienden ustedes por requerimiento, qué les quedó en claro de lo que vieron con el profe Germán, que es un requerimiento de software, precisamente, ¿no? Son condiciones o características que debe tener el sistema impuestas por el dueño, digamos, del proyecto. Claro, son características, ¿sí? Y características que tienen en cuenta condiciones y restricciones, ¿sí? Que definen la constitución de ese software, o lo que va a ser ese software. Bien, me gustó ahí porque es bien genérico esto de características y condicionamientos, restricciones, ¿sí? Que tiene que tener un software. Bien, dentro de ese concepto, ¿hay alguien que quiera decir algo más? Vieron que siempre lo vemos desde, o nosotros los estamos definiendo desde el punto de vista desde el punto de vista del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque también ustedes me podían decir, son necesidades, los requerimientos de software son necesidades de información, y verlo desde dónde. Si yo lo defino así, ¿desde dónde estaría viendo a ese requerimiento de software? Yo digo, los requerimientos de software son necesidades de información que tiene un usuario, que especifica un cliente cuando pide un desarrollo de un software. ¿Desde dónde estaría viendo ese concepto? Desde el usuario, ¿está bien? Es decir, el usuario puede decir, yo necesito que mi sistema haga tal o cual cosa y que cumpla con tal o cual requisitos, restricciones, condiciones, ¿sí? Entonces ahí hay una definición de requerimiento que parte de la necesidad de información que hace un usuario. Es otra forma de identificar, ¿no? Es más, ustedes verán que en las metodologías ágiles, que ustedes creo que ya vieron, se habla de historias de usuario, en donde los requerimientos se identifican a través de justamente lo que el usuario necesita hacer con el software. Pero bueno, más allá de que uno lo defina en la definición genérica que ustedes usan sobre requerimientos de información, que hablan del conjunto de características, ¿sí? Que definen y constituyen el software, con los condicionamientos y las restricciones también agregadas a esas características, están definiendo ese requerimiento desde el software, ¿sí? Yo lo aclaro porque a veces cuando se habla de requerimientos, como que uno lo ve más desde el usuario, ¿sí?
Y la definición, básicamente, se define desde el software, ¿sí? Como una potencialidad del software, como una capacidad del software. Bien, no me quiero extender en la parte teórica, porque ustedes han tenido bien claro y tienen todo este material. Sí, quisiera que me hicieran la diferencia entre lo que son requerimientos funcionales y no funcionales, que es la primera definición o digamos clasificación que hacemos. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles son los requerimientos funcionales? Que son los más conocidos, o los más comunes. Lo que hace referencia a una función propia del software. Claro, que hace, a ver, sería una función que da soporte a una actividad del negocio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que hacer el software y hacemos referencia a soporte de generación o procesamiento de información u obtención de salidas de información de actividades del negocio, estamos hablando de requerimientos funcionales, que esos van a ser los más fáciles de definir quizá, o más reglados. ¿Por qué? Porque los requerimientos funcionales se van a acercar a este concepto que nosotros teníamos de alcances del sistema de información. ¿Sí? Cuando decíamos los alcances del sistema de información, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos en mente nuestro proceso de negocio, y con respecto al proceso de negocio hablábamos de todas las actividades que se iban a hacer con el software para dar soporte a las actividades del negocio. Entonces, los funcionales van a ver ustedes que van a ser, no sé si los más fáciles, los no funcionales también son fáciles de detectar porque son distintos, ¿sí? Pero, digamos, desde el primer año cuando definían un sistema de información. ¿Y los no funcionales? Pueden ser como seguridad, fiabilidad, todas estas cosas que son como más, o sea, no el software en sí, sino de la arquitectura. Bueno, justamente, son muy importantes los requerimientos no funcionales a la hora de definir la arquitectura. Pero bueno, justamente está hablando de aquellas características que son más bien condicionantes o restricciones con las que debe cumplir el software. Es más, no es casual que cuando uno define requerimientos no funcionales, encabeza la oración, porque tiene se describe a través de oraciones enunciativas. Uno dice, el sistema deberá, ¿sí? El sistema deberá ser web. El sistema deberá tener en sus interfaces el logo del Ministerio de Seguridad. ¿Qué sé yo? A ver, son cuestiones que más bien son condicionamientos o restricciones que también caracterizan el software, ¿sí? Y que ustedes tienen una gran clasificación, lo deben haber visto con el profe Germán. Hay una clasificación de Somerville que habla de requerimientos no funcionales del producto, requerimientos no funcionales de la organización o del proceso, también llamado, y requerimientos no funcionales externos, ¿sí? Y justamente hablan de todas estas características, a ver si yo la tengo a mano, a la diapo, se las voy a compartir para que lo recordemos. Déjenme ver dónde la tenía. Compartir. La tenía en algún lado. A ver, a ver. Bueno, se ve que la cerré. Pero ustedes la deben tener, ¿no? Les voy a pedir que la tengan a mano. Dejo de compartir. Después la busco. Esa diapo donde hay toda una clasificación de requerimientos no funcionales. Y hablamos, por un lado, los de producto. Ahí, ¿qué cuestiones son requerimientos no funcionales? Cuestiones que tienen que ver con la usabilidad del software, ¿sí? Esto que sea intuitivo, que sea amigable al cliente, al usuario, que tenga ciertas características de interfaces, ¿sí?
qué sé yo, que siga la lógica de, por ejemplo, si es de escritorio, que siga la lógica de las interfaces que usa Windows, ¿sí? Como ejemplo. Bueno, todo lo que tiene que ver con la usabilidad, a ver, que sea coherente, o sea, igual a los sistemas que ya preexisten en cuanto al uso de los botones, los controles y demás que tengan las interfaces. Bueno, un factor es la usabilidad. Otro es la eficiencia, que tiene que ver con mejoras en la performance, ¿sí? De rendimiento, de cuánto es el tiempo de respuesta, que para una impresión, para un cálculo, de la capacidad de almacenamiento, de la capacidad de procesamiento en memoria, todas cuestiones que tienen que ver con eficiencia, ¿sí? De ese producto, del software como un producto. Después teníamos condiciones de confiabilidad, de seguridad, ¿sí? Y ejemplos, vamos a ver muchos ejemplos también más en los prácticos. Después están las de proceso. Ahí se relaciona mucho, chicos, con la compatibilidad que va a tener el software con el software ya existente, los sistemas ya existentes en esa organización, con el hardware que se va a emplear, las necesidades de hardware que va a tener un software en particular, cuando utiliza sensores, cuando utiliza determinadas características de procesamiento de las computadoras, de los equipos, de los servidores. Entonces, tiene que ver con una cuestión que tiene más que de compatibilidad o adaptación del sistema a los sistemas ya existentes, al hardware que se tiene que aplicar y que ya existe, o que ya existe. También se suele hablar de las características de dónde se va a desarrollar ese sistema, cómo va a funcionar, tiene que ver con esto, por eso le llaman de la organización. Y después vienen los externos, y ahí quizás los pueden emparentar un poco ustedes con las restricciones, porque guardan, ¿no? Con todas las restricciones que tocan la información de los sistemas, porque tiene que ver con todo lo que viene impuesto por algún ente regulador, por cuestiones legales, normativas, ¿sí? Que hacen, ¿sí?, que el software tenga determinado comportamiento de acuerdo a estas normativas. ¿Por qué les digo esto de las restricciones? Acuérdense que las restricciones justamente eran normativas externas, ¿sí? Eran reglamentaciones externas que influían sobre el proceso de negocio. Bueno, cuando esas influyan sobre el sistema de información también, y bueno, ahí podemos tener algún requerimiento no funcional, ¿sí? Cuando les digan que, supónganse, un determinado informe tiene el formato según el ministerio, es el ente regulador del proceso que estamos definiendo. Bueno, ese formato del informe, ¿sí?, con cierto logo, con ciertos colores, con lo que sea, bueno, tiene que ver con una imposición, una restricción, un condicionamiento que viene de un ente externo, ¿no? Entonces son estos tipos de requerimientos que llamamos requerimientos no funcionales de tipo externo. Bien, esto un poco, no me quiero ahondar demasiado porque ustedes han tenido todo esto en la teoría. Quiero que pasemos a un ejercicio y ahí lo podamos definir con el ejercicio o sobre el ejercicio. Cositas antes de ir al ejercicio. Recuerden que vamos a tener esta definición de requerimientos funcionales y no funcionales. Los no funcionales, yo ya se los dije, digamos, vamos a usar una forma de declaración muy simple que es la enunciativa. Van a ser oraciones cortas en donde nosotros vamos a decir cuál es la característica de tipo condicionamiento o restricción que me está imponiendo ese requerimiento no funcional, ¿sí? El sistema deberá comunicar el resultado de la calificación por mail. ¿Sí? Ahí está hablando de un modo de comunicación, ¿sí?, que podría hacerse, no sé, por otro medio, se podría hacer por el mismo sistema, se podría hacer por las redes, se podría hacer, y sin embargo está hablando de un modo de comunicación
que tiene que ver con una restricción, porque lo voy a hacer por mail y no lo voy a hacer de otra forma, y está constituyendo por eso mismo un requerimiento no funcional. Y la forma de enunciación es eso. El sistema deberá frases enunciativas, oraciones enunciativas cortas, en la medida de lo posible cortas. En cambio, con los funcionales vamos a tener una modalidad de globales y detallados. ¿Sí? Globales y detallados. Yo se los estoy recordando nada más, y ahora pasamos a hacerlo sobre el ejercicio todo de delivery. Pero recuerden ustedes que los globales no son más que una forma de agrupar requerimientos. ¿Sí? Agrupamos requerimientos bajo el nombre de un requerimiento global. Generalmente los requerimientos globales los enunciamos o los definimos con verbos en infinitivo, que son gestionar o administrar. ¿Sí? Repito, requerimientos funcionales globales usamos en general los verbos, los dejamos, los reservamos para distinguirlos del resto. Gestionar, administrar. Luego, están los detallados. Los requerimientos detallados tienen que ver, y ahí sí pueden hacer el paralelismo, chicos, con los alcances del sistema de información. Todo aquello que nosotros decíamos, registrar pedido, consultar stock, emitir factura, generar y emitir factura, y todos esos alcances para nosotros del sistema de información vienen a ser ahora los requerimientos detallados. ¿Sí? Consejo, ustedes me van a decir, profe, ¿cómo empezamos? Empezamos por los detallados y después los vamos agrupando, porque, a ver, les dije, los globales son agrupamientos de requerimientos detallados de acuerdo a una lógica. ¿Sí? Estamos diciendo todo lo que tiene que ver con los pedidos, todo lo que hace el sistema con respecto a los pedidos, y bueno, pondré un requerimiento global que se llame gestionar pedido, y ahí pongo todos los detallados desde que se registra el pedido hasta que se hacen los listados de los pedidos mensuales, por ejemplo. Bien, eso por un lado. Hay un agregado más que nosotros hacemos, y ahora sí, vamos a ir al ejercicio. Quiero compartir con ustedes pantalla. De consultorios externos. Ahí está. Fíjense acá, les muestro un poquito para el ejercicio de todo delivery, que ya lo vamos a recordar, esta definición, ¿no? Hacemos definición de funcionales y no funcionales. Primero entonces, declaro los funcionales y luego los no funcionales. Me quedo acá medio. Los no funcionales. Ya los vamos a ver, pero fíjense. Primera división, funcionales y no funcionales. Dentro de los funcionales, nosotros hablamos de los globales y detallados. Pero además hablamos de los esenciales y de los de soporte. Esta definición no la han visto en el teórico, chicos, porque es como una definición más bien interna que nosotros hacemos de los requerimientos, que nos ayuda a explicar lo que queremos decir, hacer la trazabilidad con la plantilla de negocio, y por otro lado, nos permite adelantar un tema, porque ustedes sí después van a tener una clasificación a nivel de cátedra, que es la de casos de uso, esenciales y de soporte. ¿Sí? Nosotros como que adelantamos este concepto a los requerimientos, luego se hace muy fácil de abordar por allá por casos de uso, y lo hacemos porque también nos ayuda a que ustedes traigan la trazabilidad, digamos, de cómo definir los requerimientos usando la plantilla de negocio. Bien, ¿qué son estos requerimientos esenciales y de soporte? Todos los requerimientos que surgen, ¿sí? Si quieren hacer el paralelismo con alcance, bueno, todos los requerimientos que tienen que ver con estos alcances del sistema de información que ustedes definían en su momento, que surgen del proceso bajo estudio, que hacen referencia a toda la información que se genera, se procesa, se registra, ¿sí? Se emite
dentro del proceso bajo estudio o que tiene que ver en forma directa con lo que se produce en el proceso bajo estudio, es lo que nosotros llamamos como requerimientos esenciales. Luego, toda aquella información que tenemos que tener previa, esa información que tiene que tener el sistema previo al proceso que vamos a ejecutar nosotros, que vamos a analizar nosotros, toda esa información, ¿sí?, tiene que ver con requerimientos que se realizan en principio en otros procesos, y es lo que nosotros vamos a definir como requerimientos de soporte. Para ser concreta, si yo tengo en el ejercicio de todo delivery, que justamente mi proceso bajo análisis es vender y entregar comida a domicilio, mis requerimientos funcionales esenciales van a tener que ver con todo ese tratamiento del pedido, ¿sí?, y de la entrega y del cobro. Va a tener que ver con todo ese tratamiento propio del proceso que estamos analizando. Ahora, yo para poder tomar un pedido, ¿qué necesito? Que previamente se haya gestionado toda la información de los productos, de los tipos de productos, ¿sí? Yo para asignar un repartidor, cuando tengo que hacer la entrega, para asignarlo desde el sistema, tengo que tener información previamente cargada de los repartidores, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, chicos, acá lo estamos viendo un poco, ya lo vamos a ver paso por paso, pero para recordar en el ejercicio, como requerimientos esenciales, voy a tener todo lo que tenga que ver como requerimientos globales, el gestionar el pedido y el gestionar entrega y cobro. Como requerimientos de soporte, que son justamente estos requerimientos que hacen referencia a información que se genera en otros procesos, pero que mi proceso bajo análisis usa, voy a tener esto que tiene que ver con el gestionar productos, gestionar tipos de productos y gestionar repartidores. Estoy mencionando los globales nada más. Pregunta. De acuerdo a lo que yo les he dicho, ¿sí?, a esta explicación, que ya es práctica, ya estamos bajando, ¿sí?, al campo, digamos. ¿Con qué parte de la plantilla descriptiva podría relacionar yo los requerimientos esenciales? ¿Qué parte de la plantilla descriptiva de negocio me estaría ayudando a poder identificar los requerimientos esenciales? El listado de actividades. ¡Epa, no se me peleen! ¿Cómo? A ver, no sé quiénes estaban hablando. Pasa que no puedo ver quiénes están tomando el... Listado de actividades, profe. Sí, es. Pero el listado de actividades te va a ayudar, pero sigue siendo de negocio. Hay partes de la plantilla que ya te estaban dando una base desde la información o que te iban a servir para un sistema de información. La parte de proveedores, profe, o sea, que era información y proceso que provee la información. Bien, pero yo te voy a aclarar, ahí está, ahí me gustó más. Dino, eso que vos decís va a servir, pero no para los esenciales. Estamos hablando de los esenciales. Los requerimientos esenciales tienen que ver con todo el tratamiento de la información, ¿sí?, que sirve de soporte a las actividades del proceso bajo análisis. Está bien, las actividades van a servir, pero solamente me hacen recordar, ¿sí?, que hacía el proceso bajo análisis. Pero ¿dónde tenía yo, chicos, digamos, referencias a la información que se registraba, se emitía a través de formularios, de listados? ¿Dónde? En la parte justamente de registros y de formularios y salidas. Esta parte es la que me va a ayudar para la definición de los requerimientos esenciales. Vamos a la otra.
a la que dijo Gino. ¿Sí? A ver, ¿dónde tengo yo información en la plantilla que hace referencia a la información que va a necesitar mi proceso, pero que es información que en principio no se genera en mi proceso, sino que mi proceso, el que está bajo análisis, lo necesita, ¿sí? Y que tiene que venir de otros proveedores, de otros procesos proveedores, de otras entidades proveedoras. Y ahí viene el tema del rol de los insumos, de los proveedores, pero principalmente de los insumos. ¿Por qué? Porque esta información que nosotros estamos teniendo en cuenta acá, el tratamiento de esta información van a determinar requerimientos de soporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la gestión de información previa a mi proceso, pero que yo necesito decir, bueno, pero el sistema tiene que tener estos requerimientos. ¿Sí? Para que yo pueda definir los requerimientos del proceso bajo análisis, yo sé que el sistema ya debe tener estos requerimientos de soporte y los tengo que enunciar. ¿Sí? Entonces, por eso los enuncio como separados, chicos, en el sentido de repente podemos ver todo adentro como requerimientos funcionales, globales y detallados. De hecho, en otros cursos, esta definición de esenciales y de soporte no se hace. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta eso, porque a lo mejor van a ver ustedes una resolución de otro curso y se van a encontrar con que dice requerimientos funcionales, globales y detallados. ¿Sí? Y acá están todos, se ponen, no tienen estos subtitulitos de entre medio, y está todo listado: gestionar pedidos, gestionar entrega y cobro, gestionar producto, tipo de producto repartido. Estoy por quedar sin materia. Entonces, como regla general, ¿sí? Yo tengo que definir requerimientos. Voy a definir requerimientos de dos tipos. La gran división es de funcionales y no funcionales. Los no funcionales, que ya vimos cuáles son y demás, los voy a enunciar con oraciones de tipo enunciativas, más bien cortas, en donde voy a poner el sistema deberá tal cuestión. ¿Por qué? Porque los no funcionales siempre están expresados como eso, como condicionamientos, como restricciones, ¿sí? Como aspectos con lo que tiene que cumplir el software. ¿Sí? Ustedes han visto, son muy importantes. A ver, es necesario que cuando uno define los requerimientos, defina ambos. No es que primero defino los funcionales y después defino los no funcionales. No, a medida que los detecto, los voy definiendo. Y no es que sean menos importantes los no funcionales, chicos. Solo que adquieren mayor importancia cuando están justamente ya en la etapa de diseño del software. ¿Sí? Cuando ustedes ya empiezan, así sean las primeras versiones del software, los primeros prototipos, ahí es donde uno, en esta etapa más arquitectónica, digamos, revisa y hace más hincapié en los no funcionales. Bueno, los funcionales, que vimos que justamente es lo que a nivel de actividades del software, que da soporte a las actividades del negocio, tiene que hacer el software, ahí sí vamos a ser un poquito más estructurados en la definición. ¿Por qué? Porque vamos a seguir un formato de descripción de requerimientos detallados y globales. Los globales van a agrupar, no es matemático, no es que vamos a tener, sí o sí te tienen que salir 3 requerimientos globales. ¿Sí? No es así, no, sino que ustedes pueden hacer 3 agrupamientos, pueden hacer 2 agrupamientos de esos requerimientos detallados, de acuerdo a la lógica, ¿sí? Pero de repente, en el ejercicio del todo delivery, a lo mejor te podía poner un solo requerimiento, como es un ejercicio cortito, un solo requerimiento global que fuese gestionar pedido, y ahí hacía todo el tratamiento de pedido, porque en realidad el proceso se basa en el pedido. ¿Sí? Entonces, este tema del agrupamiento para conformar los globales no es necesario que sea matemático. Sí o sí tenés que sacar 3 globales, 4 globales. ¿Sí? Pero tiene que tener una lógica de agrupamiento, eso sí. Y a su vez, y esto es Made in curso nuestro, ¿sí?
vamos a tener una división de los funcionales en esenciales y de soporte. A su vez, dentro de los esenciales y de soporte se sigue esta lógica de detallado y global, ¿no? Pero, ¿cómo me voy a ayudar para sacar los requerimientos esenciales? Y bueno, me voy a ayudar con la plantilla. Me voy a ayudar, chicos, con el enunciado también, ¿no? Porque voy a releer de nuevo, pero digamos que yo ya acá hice un análisis previo, en donde vi toda la información que se tenía que registrar, en donde vi qué formularios se tenían que emitir, qué listado relacionado con este proceso se tenía que emitir. Entonces, todo eso me va a ayudar a mí a definir los requerimientos esenciales. Luego los de soporte, sí me voy a guiar más por toda la información que tenía que ser como insumo, y por eso llamamos como de soporte al proceso de software ahora, ¿no? Porque estamos hablando de como todos los requerimientos previos que el software tiene que tener para que se puedan realizar los requerimientos del proceso bajo análisis. Entonces, me voy a fijar que justamente toda esa información que está necesitándose corresponda, ¿sí?, con algún requerimiento de soporte que yo vaya a definir en mis requerimientos funcionales. Bien, a ver hasta acá. ¿Se entendió más o menos la idea, chicos? Vamos a ir al ejercicio de todo delivery, que es muy simple, porque recuerdan que es el primero que estamos usando como modelo y es sencillito. Me gustaría saber si se entendió hasta acá, o si tienen alguna duda. Reitero, ¿sí?, que ustedes esta división de esenciales y de soporte no la ven en el teórico. Con el profe Germán deben haber visto funcionales, no funcionales, y dentro de los funcionales la división entre globales y detallados, ¿sí? Esa es la forma en que se ve en toda la cátedra. Este es un agregadito nuestro, ¿m?, para facilitar el análisis, ¿sí? Tendremos que hacer un estudio con Andrea para ver si realmente se lo facilitamos o no, pero capaz que acá en requerimientos no les parezca una gran ayuda, pero después cuando definimos diagramas de casos de uso, la tienen más clara. Después más adelante. Chicos, ¿se entendió más o menos? A ver, pongan un sí, un no. Bueno. Vamos a tomar la muestra nomás, eso. Esos que están contestando va a ser la muestra representativa. Hoy los que me tienen estadística, mañana me van a escuchar hablar de muestras. Ahora. Bueno, chicos, vamos al ejercicio. Recordemos un poco, ahora sí, chicos, les voy a pedir siempre, por más que tengan la plantilla, va a pasar algo con los ejercicios. Ustedes van a tener ejercicios donde van a tener que definir requerimientos y tienen una plantilla previa, una plantilla de negocio, en donde se pueden ayudar, o van a tener ejercicios en donde van a tener que definir requerimientos y no tienen un análisis hecho ya del negocio, ¿sí? Todo esto de tener la plantilla descriptiva y demás, no está. Entonces, nos vamos a ayudar por el enunciado. Sí vamos a hacer sin tener que escribir una delimitación del proceso bajo análisis, ¿sí? Hay unas cuestiones donde el haber analizado nosotros el negocio nos ayuda como a definir mentalmente rápido ciertos aspectos del negocio para pasar directamente a lo funcional. Pero les vuelvo a repetir, van a tener ejercicios donde vamos a trabajar, donde ya existía una plantilla que nos ayuda, y van a tener ejercicios en donde no existía plantilla de negocio, y no hace falta hacer la plantilla de negocio. Hace falta tener un par de cosas en claro del proceso, y directamente desde el enunciado vamos analizando los requerimientos funcionales y no funcionales. Hoy vamos a trabajar así. Vamos a ver ahora, van a terminar de ver conmigo el de todo delivery, y después van a pasar al de consultorios externos. ¿Se acuerdan que fue el segundo que veníamos haciendo? Ese tiene plantilla también. Entonces se van a ayudar con la plantilla. Y después va a quedar de tarea para ustedes un ejercicio largo, que es el de la biblioteca, el ejercicio 20, que
tiene un montón de requerimientos funcionales y un montón de requerimientos no funcionales, y sobre ese ejercicio van a tener que, no tiene plantilla, es decir, van a tener que trabajar desde el enunciado. Bien. Recordemos un poco el enunciado, chicos, del de todo delivery, no lo voy a leer, pero se los recuerdo un poco. Acuérdense que se tomaba el pedido por teléfono, se emitía una nota de pedido, ¿sí? O una orden de pedido, para decirlo de alguna forma, que se dejaba en una pilita, ¿sí? En una pilita de pedidos. Después, desde la cocina, se tomaba ese pedido, se elaboraba, ¿sí? Luego se pasaba ese pedido a un encargado de entregas, el encargado de entregas armaba el pedido, le juntaba la bebida, lo que fuese, asignaba un repartidor, emitía el ticket de venta, ¿sí? Después el repartidor iba, lo llevaba al domicilio del cliente, le cobraba, acuérdense que era solo en efectivo, le cobraba, le daba el vuelto si correspondía, volvía al negocio y ahí le rendía la cobranza hecha al encargado de entrega, que terminaba de hacer los registros pertinentes con respecto al pedido. Había muchas cuestiones en donde, chicos, nosotros veíamos que la mayoría era manual, ¿está bien? Bueno, ahora lo tenemos que pensar, ¿sí? Todo desde el software, ¿sí? Los requerimientos, justamente vamos a definir nosotros qué tendría que hacer el software con respecto a ese proceso de negocio. Fíjense, chicos, que cuando hablábamos de los registros, hablábamos de que estaba el registro del pedido, que se registraba la elaboración del pedido, la preparación, una cosa es la elaboración de cocina, ¿no? La elaboración del pedido, la preparación del pedido, que luego se hacía la factura porque se emitía el ticket, se asignaba al repartidor y se entregaba y cobraba el pedido. Vamos a ver primero lo funcional, que no hace falta que leamos el enunciado, y después vamos a ir a lo no funcional, que ahí sí vamos a tener que leer el enunciado. Y como formularios de salida, nosotros pusimos ticket de venta, que era lo que se notaba que salía desde algún sistema, digamos, y el listado de productos vendidos, ¿sí? Vamos a ver ahora qué requerimientos funcionales me determinan. Bueno, tengo un gestionar pedido que tiene que ver, fíjense que ahora es como que no solamente hablamos de los registros, también hablamos de las consultas, también hablamos de, digamos, completamos el espectro de todo lo que va a hacer el software. Entonces hablamos de consultar productos, de registrar el pedido del cliente, generar y emitir nota de pedido. Acuérdense que nosotros a lo mejor en la primera parte, cuando hicimos la plantilla, no pusimos la nota de pedido como una salida porque parecía un papelito, ¿sí? Un papelito donde se anotaba lo que pedía esta persona. Bueno, ahora nosotros lo estamos viendo desde el software, ¿sí? Entonces generamos y emitimos la nota de pedido, se registra el pedido elaborado en cocina, se registra el pedido preparado una vez que ya está el pedido para asignar, se asigna al repartidor, se genera y emite el ticket de venta, y también se pone como un requerimiento el listado semanal de productos vendidos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los pedidos, ¿sí? Los listados son requerimientos, ¿sí? No ponemos un requerimiento que diga gestionar listados, no ponemos un global que diga gestionar listados. Esto se lo voy a repetir más de una vez, porque les encanta poner, cuando tienen 2 o 3 listados, les encanta poner un global que diga gestionar listados. No, no hay un requerimiento global de gestionar listados. El generar y emitir el listado lo tienen que poner dentro del global que tiene que ver con la información que sale en ese listado, que está procesando y está de alguna forma representando ese listado. Bien, y después tenemos el gestionar entrega y cobro, que registra el pedido entregado y registra el cobro del pedido. Esto tiene que ver cuando vuelve el repartidor al negocio, ¿sí?
y es el encargado de, justamente de preparación, el que registra el pedido como entregado y también que el cobro sea efectivizado. Recibe la plata y lo registra en el sistema. Bien. Chicos, ven que esto ayuda, es decir, yo tengo que tener una correspondencia entre todo lo que dije que iba a registrar acá, con lo que estoy diciendo que registro acá, más, ¿sí?, todas las consultas, todas las generaciones, todas las emisiones que tienen que ver con información que se tiene que consultar, y la generación y emisiones con formularios y con salidas que yo tengo. Es decir, tiene que haber una correspondencia. Ustedes me dicen, profe, pero ahí falta la nota de pedido. Porque acuérdense que muchas veces nosotros acá, cuando definimos esta parte de formularios, salidas y registros, estamos hablando lo que es más evidente, ¿sí? Lo que dice, se emite una nota de pedido, se emite el ticket de venta, ¿está bien? Pero cuando ya estoy declarando yo los requerimientos, yo también ya estoy proponiendo lo que va a hacer el sistema. Entonces, a ver, una vez que se registra el pedido, bueno, este sistema va a generar una nota de pedido. ¿Está bien? Estoy agregando funcionalidad o estoy dándole funcionalidad de software para dar soporte a ese proceso de negocio que estamos analizando. Bien, eso por un lado, ¿sí? Fíjense otra cosa que les decía, no me quiero adelantar mucho porque a ustedes les van a surgir muchas dudas cuando estén haciendo estos ejercicios. Pero podrían haber puesto de repente un solo gestionar pedido, como global. Y adentro, todo lo que tiene que ver con consultar producto, más registrar pedido entregado, más registrar cobro de pedido. ¿Sí? Quizá lo podrían haber propuesto así, no está mal. Y después, en los insumos, recordemos cuál era la información que era importante, que se tenía que consultar de alguna manera para el registro de estos pedidos y el seguimiento de los pedidos. Bueno, la información de los productos y sus precios. Ahí hablamos de producto, de tipo de producto. Acá de repente se separó, porque acuérdense que estaba separado en los tipos de productos, eran si era lomito, si era pizza, si era ensalada, y el producto hacía referencia al tipo, al lomito de carne, lomito de pollo, lomito de lo que fuese, ¿sí? Eran como las subcategorías de los tipos de productos. Esto se podría haber puesto en un solo global, que dijera gestionar tipo de producto y producto, o se puede haber puesto como está acá separado. Pero tiene que ver con esto, con la información de productos y sus precios. Bien, la información sobre la modalidad de venta y cobro, esto no, porque no se consulta de un almacén, esto más bien se define, ¿está bien? Entonces no es información que me va a parecer como un requerimiento de software, porque es más bien política de la organización. Después, la información del stock de la mercadería y los insumos, sí podría haber aparecido, ¿sí? Lo que pasa es que al gestionar los productos, chicos, nosotros ahí estamos llevando, y podemos consultar el tema de los precios, el tema del stock, ¿sí? Por eso, de repente, está englobado en ese gestionar productos que nosotros ponemos. Y acá sí, en la información del personal del negocio, que es el gestionar repartidor. ¿Cuál es la información que nosotros necesitamos para este proceso? Y la información que necesita el sistema de personal del negocio para este proceso es la de los repartidores para saber quién asignar en cada momento. ¿Está bien? Entonces ahí particularizamos y decimos, bueno, sí, entonces pongo el gestionar repartidor porque yo necesito tener información de los repartidores. Cuidado, a ustedes que les gustan mucho las reglas, que yo les diga que los ayuda no significa que tiene que ser 1 a 1, que cada insumo que yo tengo va a ser un requerimiento de soporte. No, en todo esto siempre hay un análisis de por medio. Eso que ustedes han hecho allá, lo van a tomar como una guía, ¿sí? Para definir ahora los requerimientos propios del software, ¿sí? Este software va a tener que tener estos requerimientos de soporte, que son requerimientos previos a los requerimientos esenciales que se van a relacionar más con el proceso bajo análisis. Entonces,
Fíjense que de todo esto, lo que se depuró es decir, bueno, a ver, tengo que tener un gestionar producto, un gestionar tipo de producto, ¿sí? Ahí voy a llevar precio, stock, lo que sea, y un gestionar repartidores, porque eso es lo que a nivel de sistema es información que hay que consultar desde almacenes, ¿sí? Hay información que consultar importante desde el sistema. Así que les pido eso, chicos, no busquen un paralelismo uno a uno, es el enunciado más lo que ustedes ya han analizado en el negocio, los va a ayudar a sacar estos requerimientos que ya son del software, que son del sistema de información. Con respecto a los requerimientos no funcionales, chicos, ahora sí me voy a la guía. Vamos a ver, yo le voy a dar una lectura rápida, y vamos a ver que hay requerimientos no funcionales en este ejercicio. Fíjense, dice, todo delivery es un negocio de elaboración y venta de comidas rápidas con servicio de entrega a domicilio. Este emprendimiento solamente admite pedidos telefónicos por parte de sus clientes. No se realizan ventas en mostrador. El área de cobertura para el reparto son los barrios de la zona sur de la ciudad. Este negocio ha solicitado el diseño e implementación de un sistema de información que le permita gestionar el proceso de toma de pedido, elaboración y entrega del mismo cliente. Luego de realizar un relevamiento, se obtuvo la siguiente información y consideraciones para construir el sistema. Cuando el cliente se comunica, la telefonista atiende la consulta de los productos según su tipo e informa los precios. El negocio vende diferentes tipos de productos: sándwich, lomo, pizza, empanada, minuta, ensalada, bebidas. Cada tipo agrupa distintos productos, cada uno con su precio. Acá tenemos el tipo de producto, ¿sí? Y los productos eran las subclasificaciones de cada tipo de producto. El cliente realiza el pedido a la telefonista, quien anota cada uno de los productos solicitados. Luego de informar el monto total, el cliente indica el domicilio de entrega con cuánto dinero abonará para determinar si se le entrega cambio y repartidor. En el pedido se anota el número de pedido, la fecha y hora de solicitud, nombre y apellido del cliente, el número de teléfono, domicilio de entrega completo, cada uno de los productos solicitados y la cantidad asociada, importe de cada producto, importe total, con cuánto dinero abonará el cliente y demora estimada, informa. La telefonista deja el duplicado del pedido en una pila, ordenando el mismo según el orden de pedido. En la cocina se toma el pedido y se elabora el mismo. Finalizada la elaboración, los productos son ubicados en las cajas o envoltorios correspondientes y el responsable de cocina entrega los productos elaborados al responsable de entregas para su control. Responsable de entregas arma el pedido según lo definido con los productos provenientes de la cocina y las bebidas en caso que corresponda. En ese momento, en ese momento se escribe en alguno de los envoltorios el domicilio de entrega. Una vez armado el pedido, se genera el ticket requerido para efecto del cobro al cliente. Se definió que el nuevo sistema deberá imprimir los tickets utilizando una impresora fiscal en un tiempo nunca superior a 5 segundos. Ahí tenemos, chicos, un primer requerimiento no funcional. Se definió que el nuevo sistema deberá imprimir los tickets utilizando una impresora fiscal, habla de un hardware específico, en un tiempo nunca superior a 5 segundos. ¿Sí? Y ya un tiempo que tiene que ver con la performance, con el rendimiento. El pedido se entrega al repartidor junto con el ticket y el dinero en cambio para el vuelto, en caso de ser necesario. Responsable de entrega anota en el pedido el repartidor asignado al mismo. Cuando el pedido es entregado en el domicilio, el repartidor recibe el dinero y entrega el ticket y el dinero por el vuelto si corresponde. Regresa al negocio, el repartidor entrega el dinero cobrado por cada uno de los pedidos entregados al responsable de entrega, quien realiza el control del dinero recibido. Si existe alguna diferencia, el responsable de entrega registra la situación para su análisis posterior al finalizar el día. En ambos casos, existe o no diferencia en la rendición del repartidor, el responsable de entrega registra recepción de dinero y actualiza los pedidos indicando que fue entregado al cliente. En forma semanal, se elabora el listado de productos vendidos con la cantidad de cada producto vendido en la semana y el importe que se representa la facturación total, a fin de definir nuevas estrategias para la publicidad de productos y estrategia de venta.
Periódicamente se definen los precios de los productos, los cuales son consultados por la telefonista al momento de atenderle al cliente y calcula el monto total pedido. Por otra parte, el responsable de compra define la mercadería necesaria para la elaboración de los productos y las bebidas adquiridas de los distintos proveedores. Los pedidos se toman hasta 30 minutos antes del horario del cierre del negocio. Cada repartidor puede realizar como máximo 3 entregas que no superen un monto de 2.000 pesos. El nuevo sistema contará con pantallas táctiles en la cocina que permitirán que el responsable de cocina visualice los pedidos en el orden que se registra, pueda consultar el detalle de lo mismo y registrar la finalización de la elaboración. Otro requerimiento no funcional, que tiene que ver con hardware. El nuevo sistema contará con pantallas táctiles en la cocina, ¿sí?, que permitirán este seguimiento del pedido. Se acordó con los responsables del negocio que el sistema deberá tener pantallas similares a las de Windows. Otro requerimiento no funcional, que tiene que ver con usabilidad, con el producto en sí mismo, ¿sí?, el tema de las pantallas similares a las de Windows. Entonces, volviendo acá. ¿Cómo vamos a enunciar eso? Bueno, tal cual aparecen, chicos. El sistema deberá imprimir los tickets utilizando una impresora fiscal en un tiempo nunca superior a 5 segundos. El sistema contará con pantallas táctiles en la cocina que permitirán que el responsable de cocina visualice los pedidos y registre la finalización de la elaboración. El sistema deberá tener pantallas similares a la de Windows. Listo. A ver, ¿qué es importante? Ustedes me van a decir, profe, pero los tenemos que clasificar, tenemos que poner si es de producto, y dentro de producto si es de usabilidad, si es de eficiencia, si es de confiabilidad, si es de seguridad. No, pero esa clasificación los ayuda a identificarlos, chicos. ¿Sí? En principio no tienen que clasificarlos, pero la tienen que tener en mente para que cuando ustedes vean, ¿sí?, sabiendo cuáles son, qué tipos tienen de requerimientos no funcionales y los ejemplos de esos requerimientos no funcionales, les permita ser como más rápidos en la detección. ¿Sí? Otra cosita, chicos, que les quería aclarar, es que para los requerimientos esenciales, nosotros no seguimos una lógica en cuanto a los requerimientos detallados, porque vamos a tener algunas que sean de consultar, otros de registrar información, otros de actualizar, otros de generar y emitir, ¿sí? Van a ser los que nos vamos a detener a definir con cierto detalle y adaptación al caso, porque justamente son los requerimientos del proceso de negocio bajo análisis, los requerimientos de software que tiene el proceso que estamos analizando. Con estos de soporte, chicos, que ya se definen, los ponemos, los enunciamos, pero se supone que son requerimientos que ya preexisten antes de nuestro proceso, que ya están en el sistema, los vamos a declarar y vamos a poner como una estructura un poco estándar. Fíjense, es como que le damos a los de soporte, a los requerimientos detallados de soporte, le damos una estructura como de alta, baja, modificación y consulta. Registrar productos, registrar un nuevo producto, que sería lo mismo que equivale a un alta. Consultar producto es, bueno, hacer una consulta, ¿sí? Modificar un producto es cuando yo quiero modificarle datos a ese producto, un producto dado, le tengo que modificar, no sé, el stock, le tengo que modificar el precio, ¿está bien? Registrar baja de producto es cuando a un producto que ya no se comercializa, que ya no forma parte para este sistema, porque ya el negocio no lo está realizando, darle una baja, sacarlo de alguna forma. Generalmente hablamos de bajas lógicas, no se suelen eliminar directamente los datos en una base de datos. A veces se pone una fecha como de no disponibilidad o para que no aparezca, bueno, como una fecha de baja. Pero no importa. Lo que les quiero decir es, con requerimientos detallados de
los requerimientos de soporte, ahí sí guardamos como cierta estructura que les facilita a ustedes definirlos, ¿sí? Porque ustedes, no quiero que me pongan acá alta de producto, baja de producto, bueno, consulta y modificación sí, pero no quiero que se aten a ABMC, porque eso es más, no es tanto de modelado, sino que es más de cuando se programa, cuando se construye el sistema. Pero tengan en cuenta que lo que vemos es que se cubra todo lo que se puede hacer con esa información, ¿sí? Como es el registro de un producto nuevo, cuando se consulta, cuando se modifica, cuando se da una baja, ¿sí? Este formato es para los requerimientos de soporte. Para los esenciales van a tener también, chicos, registro, consulta, dar de baja, pero vamos a seguir la lógica del proceso que nos han indicado, ¿sí? Y ahí van a surgir con otro nivel de detalle los requerimientos detallados, ¿sí? Entonces, nos vamos a basar en el proceso que tenemos y en descubrir, en definir, en analizar todos los requerimientos que podamos identificar para ese software, ¿sí? Para ese proceso de negocio que estamos analizando. Bien. No sé si me falta algo, Andrea. No, me parece que no, salvo algo que cuando empecemos a trabajar, pero no, me parece que estuvo todo explicado, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Ahora les van a surgir dudas. Habrá cosas que más o menos la están cazando, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio, van a surgir las dudas. Y es lo lógico. Yo ahora se lo subo a todo delivery, van a ver que es un archivito que les va a decir, va a hablar de requerimiento y también diagrama de clases, no se asusten, por ahora, después tenemos el diagrama de clases a continuación, por ahora nos paramos en todo lo que es requerimientos. Yo se los voy a subir, ahora los voy a mandar a trabajar en grupo. Previo a eso, ¿sí? Y por lo que me faltó de decirles es que antes de terminar la clase les vamos a hablar del TPI, y con Andrea les vamos a hablar del TPI, de las entregas de TPI, ya a partir de hoy le vamos a subir a ustedes el enunciado de TPI para que vayan trabajando los que puedan, pero sí lo que necesitamos, chicos, es que depuren el listado de grupos, porque nosotros vamos a dar hasta este fin de semana, y después ya lo dejamos de solo lectura, ¿está bien? Después es como que esos son los grupos con los que nosotros vamos a trabajar el TPI, en clases y el TPI. Entonces, les pedimos, inclusive hoy, en la reunión de hoy, que les vamos a dar, para trabajar en grupo, que hablen de cuáles son los que siguen. Si saben de alguien que no sigue más, lo saquen. Si saben de cambios, por favor, los efectivizan. Necesitamos que ustedes actualicen esa información. Vamos a dar hasta el fin de semana, hasta el lunes. Una cosita, Ana, lo que les vamos a pedir es no lo borren, táchenlo, déjenlo en el listado de grupo y lo tachan, porque también tenemos que revisar que realmente esa persona no esté más, no haya hecho ni instancia de parcial, porque si lo sacan, después nosotros no sabemos a quién sacaron. Hasta que hagamos esa revisión final y cerremos los grupos, les pedimos que supónganse, Andrea Delgado no está más en mi grupo, no la borren, la tachan. Vieron que tiene una función que es tachado, o la marcan con flujo o como quieran, pero algo no la saquen, porque así nosotros podemos revisar y controlar realmente, y de última hablar con esa persona para asegurarnos de que realmente no sigue cursando, porque también muchas veces ha pasado de que después yo estaba en ese grupo, no me avisaron, no me dijeron, entonces necesitamos corroborar y cerrar antes de sacarlo definitivamente de la lista. Les pedimos que o lo marcan con flujo o lo tachan, algo, pero no borren la persona del grupo, por favor. Recuerden los números, chicos, habíamos dicho como mínimo 6, como máximo 7. ¿Sí? Bien, entonces eso le pedimos ahora que los vamos a mandar. Van a trabajar sobre el ejercicio de consultorios externos. Si no me equivoco, chicos, era el 5. Recuerden que de ese ejercicio ustedes tienen, está subido en la UB, y lo deben haber visto para estudiar para el primer parcial, tienen plantilla hecha,
¿sí? Tienen todo lo que es negocio ya hecho, así que ayúdense, vayan de nuevo al enunciado, ayúdense con la plantilla y van a definir requerimientos funcionales y van a ver si hay no funcionales. Si hay muy poco. ¿Sí? Así que no traten de inventar requerimientos no funcionales. ¿Está bien? Hay muy poco. No le voy a dar más datos que eso, a ver qué surge de ustedes, pero no se saquen la cabeza. Está principalmente orientado a un ejercicio donde está orientado para el análisis funcional principalmente. Bien, los paso, algo más que tengamos que ver, si no, ya les defino los grupos. 14 grupos, Ayana. Acabo de revisar, hay 14 grupos. Todos son de 7 integrantes. Igual. Ningún grupo de menos de 7 integrantes. Bien, ahí tenemos. Y les vamos a pedir entonces en opciones el tema, le vamos a dar 30 minutos, chicos. Yo creo que un poquito que hablen y que hagan el bosquejo, digamos, por lo menos. Yo veo que, si vemos con Andrea que les falta tiempo, les damos 10 minutos más. Pero por lo menos el bosquejo de lo que van descubriendo. No sé, André, ¿te parece poco 30 minutos si tienen que hablar? Lo que pasa es que también me parece, chicos, que tenemos que empezar a organizarnos con los tiempos para que ustedes puedan avanzar y puedan resolver. Entonces, tratemos de hacer productivos estas sesiones de tiempo. Además, también les va a servir a ustedes para empezar a medirse para las próximas instancias de parciales y demás. Entonces, también empezar a manejar esos tiempos. Saber que tengo un tiempo acotado y que tengo que tratar de cumplir lo máximo que se pueda en resolver en ese tiempo. Sí, les damos 30 minutos y de última, si llega a haber 10 más, pero la idea sería 30. Tratemos de, aunque sea bosquejar una gran resolución en 30 minutos. Recuerden, hablan de los grupos y siguen con requerimientos. ¿Sí? Ajá. Bueno, los escucho un poquito, que me hagan ustedes la descripción de cómo lo pensaron. Sí. Y básicamente lo que hicimos, profe, fue relacionar las funcionalidades que teníamos del anterior enunciado y relacionándolo con el servicio ofrecido por el consultorio externo. Claro, agregando, entonces, utilizando también el listado que ya estaba hecho. está bien, el listado de actividades y lo de la plantilla que tenían también en cuanto a registros y demás. A ver, baja un poquito, quiero ver bien los requerimientos de soporte. Bien. Pregunto, ¿ustedes todo lo que detectaron fue funcional? Es que no llegamos, profe. No Nos llegamos. quedamos hasta acá. Ah, bien, bien. Nos falta un poquito. Pregunto, además de lo funcional de los chicos, que ahí lo vamos a ver con detalles, ¿alguien detectó algún requerimiento no funcional? Nosotros, profe, pusimos que las facturas se deben emitir de acuerdo a la normativa y que la historia clínica se debe emitir también de acuerdo a la normativa del ministerio. Bien, pero decía algo de que la historia clínica se tenía que emitir de acuerdo a la normativa del ministerio. Sí, profe. Habla de Eso decía de lo nomenclado. de nomenclatura, claro, el diagnóstico. Eso Claro, es eso sí, nomenclatura que de acuerdo a la Bien. nomenclatura. Eso, ese sería, pero no la historia clínica. Claro, Que los el diagnósticos, claro, justamente, que el sistema deberá incluir o, digamos, de alguna forma, los diagnósticos nomenclados y consultar los diagnósticos nomenclados del Ministerio de Salud. claro, es lo único que encontramos, después no vimos ninguno más. Es ese, y el de la factura es un poco porque uno lo define, digamos, porque no me acuerdo si lo decía explícito, chicos. No dice nada, solo dice que Claro. genera un ticket y que... En realidad, el que les podría haber salido, el solito que podría haberles salido por lo escrito, es el de los diagnósticos nomenclados. ¿Sí? Claro, ese era el único que Los diagnósticos tienen que seguir la nomenclatura del Ministerio de Salud. Eso es algo. ¿Qué implica esto, chicos?
No es que un médico puede poner su diagnóstico, puede escribir su propio diagnóstico con sus palabras. No, una vez que sabe que tiene el paciente, tiene que buscar en el nomenclador el diagnóstico que tiene que ver con eso, asignar en ese registro, en la historia clínica, el diagnóstico nomenclado. Ese es un requerimiento no funcional, de este tipo de requerimientos no funcionales externos, ¿se acuerdan? Fíjense, ahí el ente regulador, ¿cuál es? El Ministerio de Salud. Entonces, tiene un formato, el formato que va a tener el diagnóstico va a tener que ver con esa nomenclatura. ¿Se entiende? Ese es el requerimiento no funcional. Claro, sí, el único que encontramos. Sí, bien, vamos a los funcionales. A ver, yo pregunto, este agrupamiento que hicieron los chicos, que por un lado pusieron gestionar consulta, y ahí vemos que tiene gestionar consulta, por otro lado pusieron gestionar cobro. El gestionar consulta tiene consultar la disponibilidad del personal médico, registrar el turno, registrar datos de paciente, generar orden de consulta, generar y emitir recibo. Hay dos veces, generar y emitir orden de consulta. Póngalo. Sí, no me di cuenta, profe. Sí. Ya lo corrijo. Estaría bien, chicos, a ver qué me dicen los compañeros. Profe, el recibo sería el ticket, porque no iría en gestionar cobro. Es que no había ticket, había recibo. Habla de recibo en el enunciado, chicos. El recibo es el recibo es el recibo. Eso iría en el cobro, entonces. Ahí está, vamos a ver. En el cobro yo creo que va más el registro del ya pagado. Entonces en consulta yo creo que se realiza y se emite un recibo a pagar, que va a ser registrado en el cobro. Pero cuando vos pagás... No, el recibo te lo dan cuando pagas. Claro, cuando pagás te dan el recibo. A ver, de acuerdo a la división que vos hicieron ustedes, el grupo de Francisco. Sí, grupo 1. Sí, de acuerdo a esa división, el generar y emitir recibo iría más con el gestionar cobro. De todas formas, esperen un poquito. Registrar la consulta, ¿qué están registrando ahí, chicos? Si ya los registraron, donde pusieron registrar turno, en realidad es el registro de la consulta para este paciente. ¿Sí? Ya está. Ahí ustedes dicen, este paciente se va a atender con este médico en este horario. ¿Entiende? Entonces, yo más que registrar turno, porque no habla de turnos, chicos, pongan registrar consulta. O registrar solicitud de consulta. Arriba, ¿no? Donde dice registrar turno. Lo ponemos arriba. Claro. Pongan registrar solicitud de consulta, para que se entienda que se registra, ¿sí? Digamos, no le quiero usar la palabra turno, pero se registra que ese paciente se va a atender con ese médico a tal hora. ¿Está bien? O el turno de ahí, digamos, no son turnos sacados. A eso no quiero que se confunda. A ver, chicos, yo les digo una cosa, ¿no? Yo cuestionaría separar el registro de cobro. De última, no, ¿qué estamos haciendo? No sé, ¿es Francisco el que está editando? Sí, iba a ponerlo de generar y emitir recibo en el cobro. Generar y emitir recibo, ponerlo en el gestionar cobro, dijimos. Bueno, y hubiese ido después de registrar cobro y consulta, pero no hay problema. Bueno, claro, correcto. Sí, nosotros lo vimos de esa perspectiva, profe, porque tomándolo del ejemplo anterior, decidimos dividir lo que era la consulta y el cobro en dos sectores, pero básicamente pudimos haberlo hecho en el mismo. Sí, podrían haberlo hecho en el mismo, no está mal, no se preocupen, pero me está faltando algo, chicos. ¿El proceso de dónde a dónde iba? Me está faltando, en los esenciales me está faltando algo. ¿Qué pasa con la atención de la consulta? Registran cosas, ¿no? Claro. Yo diría un gestionar atención de consulta, como global, un gestionar atención de consulta. A ver, ¿qué me dice el resto?
lo descubrieron a ese, lo pudieron identificar, ¿qué tendría ese? Atención de consulta. Puede ser generar y emitir recetas o registrar historial médico. Ahí, vayamos ahí. Por lo menos registrar, más que historial médico, yo digo registrar diagnóstico, ¿no? Diagnóstico, sí. Claro, registrar diagnóstico. Parte del historial médico, sería otra forma de decir lo mismo. O alguno podría haber puesto actualizar historia clínica, que estaría actualizándola con un diagnóstico. Modificar. Después, vean lo que dijeron ahí, yo diría, algo dijeron porque se acuerdan las prescripciones médicas que eran las recetas y los estudios que se pedían. Claro, entonces, que podían ser medicamentos o otros. Bien, entonces serán dos, generar y emitir, ¿sí? Claro. Porque vieron que eso se hace todo a nivel de sistemas hoy en día, o sería lo deseable, ¿sí? Entonces, generar y emitir, orden de consulta. Perdón. Pero, profe, el orden de consulta lo tenemos acá. No es orden de consulta, receta. Generar y emitir receta. Receta, me equivoqué, perdón. ¿Y qué más? ¿Qué más habla? Prácticas complementarias. Claro, pero en la receta iba como, era una receta de medicamentos, chicos. Pueden poner receta de medicamentos. Los médicos siempre hacen dos cosas. Les emiten las recetas de medicamentos, generan y emiten las solicitudes de otros estudios. ¿Profe? Nosotros la agrupamos dentro de las recetas también. Sepárenlo porque son cosas diferentes. Yo tengo una duda. ¿Sí? El proceso de diagramación de los días y horarios de cada Los chicos lo han puesto como soporte y está perfecto. Soporte. Listo. Sí, sí. Y ahí vamos a ver por qué, justamente. Okay. Solicitud de estudio. Listo, ahí está, chicos. Es más, podrían haber puesto en registrar, porque registrar diagnóstico, acá se supone que es el diagnóstico nomenclado que viene del Ministerio de Salud, más lo que se quiera poner, ¿no? Podrían haber puesto registrar resultado de atención médica, ¿eh? Es más, me gusta más, para que se diga, porque es todo lo que registra el médico en la historia clínica, ¿eh? Entonces ahí pondrá el diagnóstico, ahí pondrá los medicamentos también en la historia clínica, los medicamentos que recetó, ahí pondrá los estudios que ha pedido, y a su vez genera esas salidas de las recetas y de las solicitudes de pedido, que ustedes es lo que han hecho ahí abajo. Así estaría, chicos, medianamente los esenciales. Pregunto al resto. ¿Encontraron otra cosa? Profe. ¿Sí? Nosotros pusimos la parte de, o sea, con respecto a los pacientes, de gestionar a los pacientes, la capacidad de registrar nuevos pacientes, consultar pacientes existentes y gestionar el historial clínico. Mira, acá ellos ya lo han hecho en parte. Espera un minutito que estoy viendo el... Claro, podría ir aparte como un administrar un paciente. segundito, chicos. Hablando del no funcional que les dije, les hago acá una aclaración que no se las hice antes. Muchas restricciones, no todas, pero aquellas que afecten a los sistemas de información van a ser requerimientos no funcionales. ¿Sí? Porque acuérdense que las restricciones son normativas que vienen de afuera del proceso de negocio y que afectan al proceso de negocio. Cuando esas normativas afecten los sistemas de información, van a ser requerimientos no funcionales. Cuidado con eso. ¿Estamos? Digo porque acá uno de ustedes me pone, chicos, esperen que estoy... Es como una regla del exterior, profe, estoy confundido, me pone Genaro. Creo que estás hablando de eso, del tema de los nomenclados, de los diagnósticos nomenclados. Sí, es una regla del exterior, era una restricción, ustedes lo habían puesto como una restricción en la plantilla, o lo debían poner como una restricción en la plantilla, pero como afecta el sistema,
¿sí? A cómo afecta, cómo va a presentar los diagnósticos del sistema, o de dónde los va a consultar y los va a acceder, entonces aparece como un requerimiento no funciona. A ver qué me dice acá. Mariano me dice: profe, como no funciona, ¿no puede ser la dirección de la clínica privada la encargada de definir las especialidades médicas que se atienden en los consultorios externos? Ups, ahí estoy un poco confundida yo. No funcional son restricciones o condicionamientos que se le hacen al software, no lo que el software tiene que hacer. La funcionalidad del software, del qué hacer en cuanto a un registro, una emisión de un listado, lo propio de la operativa de hacer esto. Lo no funcional no tiene que ver con cuestiones de definición de información. No, no, no. Es más, eso sí, Mariano, eso que ustedes lo tenían ya puesto como un insumo, el tema de la información de las especialidades médicas, ¿sí? Eso sí va a ser un requerimiento de soporte, funcional de soporte, como lo han definido los chicos. Julieta, no entendí que pusiste la cita. Cuando usted quería, profe, una palabra que no sea turno. Ah, Bueno, la cita, sí. Estuvo buena, esa iría. Bien, vamos a ver qué pusieron los chicos como de soporte. No, perdón, algo estaban discutiendo cuando yo los interrumpí porque me quedé con eso de la restricción. El registro de los pacientes, profe. Bueno, a ver, los chicos lo tienen distribuido a eso. Pero lo cual no quita, ¿por qué? Porque ellos tienen acá, miren, subí un poquito, por favor, ¿me podés subir el archivo un poquito a la primera parte? Acá ellos tienen, donde dice registrar datos del paciente, podrían haber puesto, por ejemplo, también generar historia clínica, porque es el primer registro del paciente cuando el paciente no está, y los chicos están haciendo referencia a eso. Pone guión, ponele un guión al lado para que se sepa que se puede poner así como ustedes lo han puesto, o se puede poner generar historia clínica. Y después también... Cada uno administrar pacientes podría ser. Claro, ahí está. Sí, vendría bien un gestionar. Yo el administrar lo dejo y ahí les voy a explicar que no les expliqué. En muchos cursos no hacen esta división que nosotros hacemos de esenciales y de soporte, pero hacen una división en los verbos que usan en los requerimientos globales. Ponen Sí, gestionar a todos los que son esenciales y administrar a todos los que son soporte. ¿Sí? Bueno, esa es cuestión de gusto. Yo les digo, muchos de mis alumnos también se acostumbran, porque les parece como más clarito de dividir, ponen con gestionar los globales de esenciales y ponen con administrar los globales de soporte, ¿no? Para que sepan. Ah, es bueno. Este del cliente, chicos, yo lo pondría que es como un híbrido, porque tiene parte esencial, porque hay un tratamiento, se genera la información del paciente adentro del proceso. Yo lo pondría, como hicieron los chicos, pondría un gestionar paciente. Paciente, sí. Sí, global. No le pondría gestionar historia clínica porque ya está puesto adentro del gestionar consulta, no hace falta que lo repitan, chicos. Sí le pondría consultar paciente, porque seguramente lo vamos a tener que consultar por más que no esté explícito. Actualizar. Claro, ahí tendrías que ver, porque justamente te pone consulta. Ahí quizá lo podrían poner en función de la historia clínica. Consultar historia clínica, actualizar historia clínica. Sí. Y podrían ponerlo ahí. En gestionar pacientes. Consultar historia clínica. Si ustedes ponen, chicos, consultar paciente, actualizar paciente, se va a entender que están haciendo referencia a lo mismo. No van a poner registrar baja porque generalmente chicos, hay algunos datos en los sistemas que son muy críticos en donde nunca se les registra una baja, ni una baja lógica. Una baja lógica es cuando se le pone una fecha para invalidarlo, digamos, pero no se elimina
físicamente el dato de la base de datos. Acá solamente le vamos a poner como un agregado ese gestionar paciente, consultar historia clínica. ¿Modificarlo no, profe? Sí, modificar es lo mismo que actualizar. Pone modificar historia clínica, piensen que cuando se registra el resultado de atención médica también se modifica la historia clínica, ¿no? Pero por las dudas, modificar historia clínica como alguna otra modificación que se puede llegar a hacer, supónganse de dirección, de teléfono, de algún dato del paciente, que forma parte de su historia clínica. De algún dato personal del paciente. Si ustedes hubiesen puesto, chicos, consultar paciente, modificar paciente, está bien, porque todo va a ser, todo lo del paciente va a formar parte de esa historia clínica, digamos, para decirlo de alguna forma. Vamos al requerimiento de soporte. Bien, muy bien, toda la parte de horarios de atención de los médicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba como un insumo? Ustedes en la plantilla lo tenían, que toda esa diagramación, información de los distintos horarios que tenían los médicos de cada especialidad, estaba como un insumo. Y son requerimientos acá de soporte. ¿Por qué, chicos? Porque tienen que ver justamente con, yo ya tengo que tener, antes de asignar una consulta, yo tengo que tener información de qué médicos atienden cada día en cada especialidad. Entonces, cuando viene el paciente y me dice, necesito ver un dermatólogo, ver un oftalmólogo, automáticamente ya tengo que tener esa información. Por eso la consideramos como requerimientos de soporte, porque son requerimientos del sistema previos a que yo pueda registrar una consulta. Es lo que hace el proceso que estoy analizando. Bien, ahí está, chicos, horario de atención, horario, registrar, consultar, modificar, gestionar no. Gestionar baja no, porque el gestionar lo dejamos para los globales, chicos. Gestionar y administrar lo dejamos para... Era registrar baja. Ahí está. Era registrar baja. Acá, chicos, está bien lo que ustedes han puesto, gestionar precios de consulta y especialidades médicas. Yo no sé si haría dos. Les cuento por qué. Porque cuando se registran las especialidades médicas, ahí se registran todos los datos, y un dato puede ser el monto de la consulta de esa especialidad médica. ¿Sí? Entonces, si bien en el insumo está como separado, lo hemos dejado así porque es una forma de poner, pero generalmente cuando nosotros gestionamos las especialidades médicas, gestionamos toda la información con respecto a la especialidad médica. Y además de su nombre, su descripción, puede ir el precio de la consulta de cada especialidad. ¿Se entiende? Entonces habría que ver, quizá no sería tan necesario separar o gestionar precios de consulta, a no ser que fuese medio complejo, que la consulta no solamente es por la especialidad médica, sino también por el médico. ¿Sí? En ese caso tendría razón de ser el separarlo. Pero si no, dejaríamos directamente gestionar especialidades médicas, donde se entiende que ahí todo lo que es los tipos de especialidades que se tienen y los precios de la consulta van ahí. ¿Estamos? No, digamos, no los sacaría para que no se confundan, pero quiero decirlo para los que hayan puesto gestionar especialidades médicas directamente, que no está mal. Siempre que tengan en cuenta... Hay una pregunta en el chat que dice si gestionar profesionales podría ser un requerimiento de soporte. Yo lo puse, profe, a eso, lo pusimos nosotros. Pero es lo mismo no que lo del gestionar personal, horarios, claro, es lo mismo que gestionar horarios de atención, eso es gestionar horarios de atención de médicos. Pero nosotros cargábamos más que nada los datos del médico. Me parece que ellos hablan de dar de alta al médico, ¿es eso? Claro, no, lo que pasa los que datos del médico. Sí, chicos, ellos ahí, en lo haya puesto de los grupos, están atendiendo, me parece que a las dos cosas. Se puede poner, me parece, no sé cómo lo han definido ustedes, como esto no se describe mucho, es el registro solo de los horarios, porque en ese caso sí necesitamos un gestionar profesionales médicos para registrar cada médico. Claro, para registrar los datos del médico y la especialidad. Quizás poniendo un gestionar profesionales médicos, no hace falta el horario de atención, porque ahí pueden poner cada médico de cada especialidad y sus horarios.
Nosotros bien? hicimos eso. Ah, mira, ahí uno pregunta, Federico pregunta de dónde son. Alan, ¿vos sos del grupo 1? No, Alan, ¿vos sos de otro grupo? ¿O no? Sí, es del 10, está bien. es del grupo Sí, 10. del Sí, grupo. sí, sí. Sí, sí, muy bien, porque está trabajando el 1 y corrige el 10. Espontáneamente, muy bien eso. Acá ponemos los datos del personal, ¿no, profe? Sí, hace lo mismo en la alta, baja, modificación y baja, pero alta consulta, modificación y baja, pero de médicos, de los médicos, o personal médico, como ya pusiste. Claro, lo que vimos, una perspectiva más global, el personal en sí con todas las características sería. Claro, pero quizá ahí le faltó, si lo querían poner todo, podrían haber puesto gestionar personal y sus horarios o algo por el estilo. Porque es cierto que si quedan solo los horarios de atención, ¿a qué hacen referencia? Digamos, ¿me entienden? Entonces, ¿los Claro. horarios de atención de qué? De los médicos. Ah, ¿y qué médicos? Bueno, la información de los médicos cargada. Eso es lo que les está queriendo decir, digamos, el compañero, que está bien. A veces saben que aparece, más que el de los horarios de atención, que apareció porque lo tenían como insumo, ¿sí? Suele aparecer el gestionar personal médico como genérico, ¿sí? Donde uno dice, bueno, ahí se dan de alta los médicos con sus horarios. ¿Está bien? Si aparecen así desdoblados, está bien, porque a la larga, chicos, nosotros estamos en una primera definición, pero a la larga, estos que van a ser almacenes y que van a ser tablas para los que programan, van a ser varias. No es así. Acá estamos hablando como un conjunto de información que después se va a materializar en la base de datos en distintas agrupaciones de información. Hablando de esto, Tomás dice, ¿por qué se bajan los datos en el personal médico? Bueno, puede haber una baja de datos en el personal médico. Vos, médicos que no tenés más, necesitas de alguna forma de decir, este médico no está vigente. Acuérdense que es baja lógica de datos, no significa que lo elimine de mi base de datos. Yo te diría que con el personal médico sí, es necesario, porque vos no podés tener activo un médico que no está trabajando ya en su lugar. Entonces necesitas marcarlo de alguna forma cuando ya es un médico que no trabaja con vos. Registrar baja de datos, baja de personal médico sería. Ahí, Francisco, que... Bueno, me quedó esto del precio de las consultas. Está bien, lo han puesto registrar costos. No, pone directamente... no me gusta mucho el precio de la consulta porque es solamente un atributo, ¿me entienden? Que seguramente va a formar parte de otro lado, de las especialidades médicas o de los médicos. Entonces, sácalo el gestionar precios de consulta. Está bien, chicos, que se vea como un insumo, pero cuando ya lo estoy pensando en requerimientos, y bueno, sí, a ver, o va a estar como información de la especialidad médica, o va a estar como información del médico, ¿sí? El precio de lo que cobra la consulta. No es que va a haber información, almacenes propios solo para precios, ¿sí? Entonces pensémoslo así, por eso, para que no les quede... no, sacalo de... a ver, espera. Bueno, dale, sí, déjalo. Poner registrar costos. No quiero que quede así porque es un atributo solo, un costo, y estamos hablando de conjuntos de información. Estos requerimientos hacen referencia a gestión de un conjunto de información. Entonces no quiero que se me confundan. Y de última los borramos, profe, y quedan con las especialidades médicas. De hacer uno nuevo, como para dividir esa idea del costo, o sea, de la información. ¿Dónde se podría poner gestionar tipos de especialidades y costos?
No, no hace falta, porque la especialidad no solamente la define el costo, la definen un montón de datos. No, chicos, lo vamos a dejar dentro de especialidades médicas. Borren ese registrar costo, consultar costo y modificar costos, y pongan, sí pueden poner una nota aclaratoria, ¿sí?, abajo de ese, que incluye toda la gestión del costo de las consultas de esas especialidades. Bien, como una nota, no como un requerimiento. ¿Qué pongo? Nota 2 puntos y... Claro, no lo pongas como una viñeta, no pone nota 2 puntos, para que se entienda que ahí están incluyendo ese insumo de información que estaba en la plantilla definido como importante. Nota eso, para que se vea bien que incluye la gestión de costos, espera, pone más que de costos, de precio de las consultas de cada especialidad. De precios de las consultas de cada especialidad. Bien, en general, alguien tiene algo muy distinto, alguien lo pensó por el otro lado. Esta estructura de dividir, que está bien, chicos, tanto del grupo 1 como del grupo 10 que está corrigiendo, que hayan diferenciado bien lo que iba en los requerimientos esenciales y bien lo que iba en los requerimientos de soporte. Esa diferenciación estuvo muy bien. Solamente faltó una parte de la funcionalidad que tenía que ver con los requerimientos esenciales, que era toda la parte de la atención de la consulta, porque ahí también el software interactuaba, es decir, había funcionalidad del software, ¿sí?, el registro de los resultados de la consulta, el generar y emitir las recetas, generar y emitir los pedidos de estudio, ¿está bien? Pero la diferenciación estuvo hecha y en general, creo que hay algún listado, chicos, porque los listados también los tenemos que incluir. ¿Hay algún listado? Pregunto así en general, no tengo el enunciado acá. Yo no puedo cerrar el Word, profe, no lo puedo ver. A ver, chicos, Alan, grupo 10, ¿hay algún...? Uy, perdón, ¿quién es Luis que no puede hablar? No hay problema, era un comentario que di y se intersectaron las voces, entonces no se escuchó mi opinión, por eso mandó eso. Bueno, dale, pero decí tu opinión, Luis. No, la opinión que había dicho es solo que el gestionar precio de consulta, yo intenté, como son precios, y es un proceso ya estratégico, ya planeado con anticipación, aunque también depende de cada especialidad de cada médico, yo lo intenté dividir a lo que era la información de las especialidades, porque era un precio-costo, yo decía, era algo definido en tema monetario. Por eso pensaba dividirlo. No, claro, no digo que no va, quiero que me entiendan el por qué, para dónde va el análisis, digamos. Es correcto tu enfoque de que es información importante y es de soporte. Yo lo que digo es que dejarlo solito, siempre especificamos los requerimientos como un conjunto de información, ¿me entendés? Y de gestión de esa información. Acá me quedaba el precio solo, que es información previa que tiene que estar, es información de soporte, pero hacer un requerimiento de soporte global y detallado para solamente hablar de un atributo, de un dato, digamos, no termina de cerrar el análisis. Por eso dijimos, bueno, a ver, lo incluyamos en las especialidades médicas. Es un criterio... Claro. Sí, se entiende igual. Es decir, sí, se entiende porque especialidad es como un registro, donde sí o sí el registro, el costo forma parte de un atributo del mismo registro de médicos, así que sí, ya entendí, ya le vi el enfoque. Va por ese lado, va por ese lado. Ok. Que en este análisis como que ya vamos evolucionando hacia todo lo que es sistemas, entonces cosas que antes no servían mucho para lo que es negocio, ahora siguen sirviendo, pero ya
vamos cambiando o modificando el enfoque. Pasa que ustedes están en los primeros ejercicios todavía. Con que detecten, chicos, para nosotros ya es mucho. Esta resolución es una buena resolución para un primer ejercicio. ¿Sí? Tanto el grupo que lo hizo como los que corrigieron. Vos, Luis, estás en el 1 también. Sí, estoy en el 1. Perfecto. Me dice, ahí me dice, Genaro me dice, listado de consulta por profesional médico. Muy bien. Ya los pusimos a las recetas, Tomás, fíjate. Subí un poquito para que vea, Tomás, dónde están las recetas. Generar y emitir receta mercado, generar y emitir solicitud de estudio. Ese listado que me mencionó de consultas por profesional médico tiene que estar. Tiene que ser un requerimiento. ¿Dónde lo ponemos? Pero es de soporte, profe, creo, porque es para la liquidación de los médicos. No. Lo de soporte es información previa que tiene que estar en el sistema previa para que yo pueda para que pueda llevar adelante los requerimientos esenciales. ¿Sí? Es un listado, no es previo, es post. No, sí. Claro. Tiene que ver con la información de las consultas, chicos, así que donde vos pusiste, mira, donde lo podés incluir tanto en el gestionar consulta, como yo lo pondría ahí, porque tiene que ver más con todos los pedidos que se han hecho de cada médico. ¿Se entiende? Entonces, ¿gestionar atención de consulta o gestionar consulta? No es un global. No, sí, yo sé, pero ¿en cuál de los dos lo pongo? Gestionar consulta. En el de consulta. En el de consulta, porque tiene que ver más con los pedidos, más que con el tratamiento de cada consulta. Ahí sería generar y emitir, justamente. Generar y emitir listado de... No me acuerdo qué. Yo tampoco, no sé quién. De consultas por profesional médico. Listado de consultas por profesional médico. Excelente. Bueno, chicos, Francisco, te pido que por favor mandes esta resolución al mail del curso. Bueno, dale. Y les va a quedar la tarea del ejercicio 20 de la biblioteca. Para la clase que viene... Falta que agregue el no funcional, profe. ¿Cómo, Alan? Que agregue el no funcional que quedaba. Sí. Acordate de agregar el no funcional. ¿Lo mandas? Bueno. Diagnóstico. Claro, yo lo agrego y lo mando después. Deberá asignar los diagnósticos de acuerdo a los diagnósticos nomenclados por el Ministerio de Salud. Sí. Después verán cómo. Después internamente, chicos, porque esto tiene que ver con la arquitectura, verán si van a hacer un acceso directo a los sistemas del Ministerio de Salud para entrar al nomenclador, o si van a replicar en las bases de datos del sistema del consultorio, ¿sí?, el nomenclador de alguna manera. Estas son decisiones arquitectónicas. Por eso este requerimiento no funcional va a ser importante llegado ese momento. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Yo lo agrego después. Perfecto. Chicos, me mandan mail, ejercicio 20, requerimientos funcionales y no funcionales para la clase que viene, es tarea, y sepan que los parciales van a tardar un poco, chicos. Nosotros hemos empezado recién a corregir, calculamos 2 semanas más, acá 3 semanas, estamos en vistas de tener toda la corrección de ustedes. ¿Sí? Eso para que lo sepan. Bien, Andrea les quiere hablar un rato, ya estamos en hora, vamos a tratar de terminar por... Ay, no dieron el presente. Voy a ser breve así, porque hay varios que se están retirando por trabajo y demás, Ana, que han mandado mensajes. ¿Han dejado presentes? Si no, el resto deje ahora, por favor. Sí, dejen ahora. Sí, a los que se han retirado antes, sí. Háganme acordar, chicos, que después de los recreos, después de que vienen de un tiempo de haber trabajado en grupo, tomamos el presente. ¿Sí? Yo generalmente se nos pasa.
Así que, y vamos a tratar de estar terminando antes de las 2, en general 2 menos 10, por tiempo nuestro y por tiempo de muchos de ustedes que necesitan, que tienen clase, que tienen otras cosas que hacer después. Bien, Andrés, te paso a vos. Bueno, chicos, simplemente presentarles un poquito el TPI que vamos a trabajar a lo largo del año. En un ratito, en la pestaña que tenemos asignada en la parte de la UV al TPI va a estar ya disponible. Les voy a compartir para que ustedes tengan una idea de qué se trata este documento, que después lo van a poder leer tranquilos en la UV. El trabajo práctico integrador es un trabajo práctico que lo vamos a desarrollar a lo largo de todo el año. Empieza ahora y termina a fin de año. Es como una especie de resumen de todas las herramientas que vamos trabajando y las vamos aplicando en este trabajo práctico integrador. Y a fin de año hacemos una presentación general de un dominio, que en este caso hemos elegido un dominio que tiene que ver con todo lo que hace referencia a los parques de diversiones, ¿sí? ¿Qué se van a encontrar en el trabajo práctico integrador? Una primera parte donde está especificados los objetivos que corresponden tanto para ustedes como para la asignatura y los contenidos que se van a abordar en el TPI. Como verán, es largo, porque vamos a ver todos los contenidos del año desarrollados en el TPI. A continuación van a encontrar el enunciado. En este caso hemos elegido el dominio de un parque acuático en la ciudad de Córdoba, y hemos planteado de una manera diferente. No es tal cual con los enunciados a los que venimos trabajando en las guías, sino lo hemos presentado de una manera diferente, a través como de pequeños ítems, donde uno va contando sin ser una narración completa, sino con pequeños ítems donde se va a ir presentando el TPI, ¿sí? Ahí se cuenta un poquito el funcionamiento, que es lo que les decía con estas viñetas, que no es una narración, sino como una especie de listado de cosas para que ustedes analicen cómo funciona. Luego de ese listado de viñetas, que es donde cuenta cómo es el funcionamiento y la información que necesita, viene la información que es importante tener en cuenta, que son las consignas. Las consignas están planteadas en función de lo que vamos a ir trabajando. Por eso que van a encontrar consignas de cosas que no hemos visto. No se asusten, a medida que vayamos avanzando, les vamos a ir presentando estos temas y les vamos a ir dando fecha para el desarrollo de consignas. Hemos pensado con la profe Ana en una distribución de 5 entregas. A lo largo del año vamos a tener 5 entregas. 2 entregas van a estar desarrolladas y corregidas antes de las vacaciones de julio. La tercera entrega se las vamos a presentar probablemente en las para trabajar durante las vacaciones y con corrección y con fecha de entrega para agosto, y las 2 que quedan serán desarrolladas entre agosto y noviembre, que es lo que queda del segundo cuatrimestre del cursado de la materia. Esas consignas no las vamos a leer ahora, las leen ustedes, pero tiene que ver con aspectos generales de la organización, en este caso modelado de procesos de negocios, análisis de requerimientos, hasta el punto 3 es lo que vamos a lograr entregar, van a ustedes tener que entregar y nosotros corregir, y luego de ahí empieza toda la serie de puntos que vamos a ir trabajando a lo largo de lo que nos queda del año. ¿Sí? Fíjense, es bastante largo para que lo lean. Algunas consideraciones de presentación. Vamos a tener que tener un formato de presentación, ahí se les contamos qué tiene que tener la carátula, qué características tiene que tener. Todo trabajo debe tener una carátula, un índice, una introducción, un enunciado y el desarrollo del contenido propio de la carpeta que se entrega. Toda la explicación y la entrega final, qué es lo que debe tener. Y consideraciones importantes que en este trabajo práctico integrador no vamos a recibir cosas a mano. Todo va a estar desarrollado en las herramientas con las que estemos trabajando. Hasta ahora ustedes conocen BPMN, que es la única herramienta que hemos usado. Entonces esta primera entrega, que va a estar formada por la primera parte que tiene que ver con todo lo que es la presentación de la organización. Ahora vuelvo acá arriba, así lo ubicamos. Esa carpeta ya tiene fecha de entrega, se los vamos a poner en la UV, pero igual se los vamos anticipando. Ahí está. Punto 1 y 2 es la primera entrega de la carpeta. La fecha que fijamos con la profe Ana es el 3 de junio, ¿sí? El 3 de junio es la fecha de entrega que ustedes van a tener que subir en el aula virtual. A los fines de organización nos vamos a organizar un poquito así. Una entrega completa en un PDF con toda la información de la entrega, y les vamos a pedir por favor otro PDF con el BPMN para que lo podamos leer, ¿sí?
no una imagen, sino un PDF, porque así podemos escribir ahí adentro si necesitamos escribir algo, como alguna consideración general, sobre todo para que se pueda leer. Me ha pasado, Ana, por ahí yo no te lo he comentado, pero me ha pasado que me han subido un PDF completo con el BPMN incrustado y por más que uno lo maximice no se ve, ¿sí? Entonces le vamos a pedir que esa imagen la anexen para que nosotros podamos mirar en la corrección. ¿Cómo va a ser la corrección? Contarles un poquito cómo vamos a corregir. Nosotros vamos a mirar estas resoluciones que ustedes proponen. Va a haber una grilla de evaluación que acompaña a la devolución para que ustedes sepan, digamos, qué aspectos tienen que corregir, qué aspectos están bien, qué aspectos hay que mejorar en la redacción o en la presentación. Y va a tener una calificación, digamos, que va a ir acorde a la presentación. Todavía no la hemos definido con la profe Ana, si va a ser numérica o si va a ser cualitativa, eso lo estamos definiendo, pero sí sepan que cada TPI va a tener una calificación. Y es importante que lo tengan en cuenta, y se los decimos ahora, y se los repetimos, y se lo vamos a repetir muchísimas veces, porque cuando llegue el momento de querer una promoción de práctico o una aprobación directa, este TPI tiene influencia, ¿sí? No sirve que yo me haya sacado 10 en todos los parciales, mientras que en el TPI me saqué un 5, resulta ser que no vamos a lograr esta aprobación directa porque también forma parte del combo que tenemos en cuenta para la aprobación directa o para la promoción de práctico, no así para la del teórico. Entonces les pedimos que no lo dejen librado al azar, que sea un trabajo en equipo, chicos, porque muchas veces hacen subdivisión de tareas y cuando lo juntan y lo entregan, después uno puso una cosa en el mapa de proceso y otro escribió otra cosa en la plantilla. Entonces, pueden hacer subdivisión de tareas, es óptimo trabajar, pero tiene que haber una revisión de equipo, en donde revisen, analicen y vean la consistencia entre cada una de las partes que van a ir presentando. Así que bueno, entonces, fecha de entrega para que la tengan prevista ya, es el 3 de junio. Les vamos a pedir que suban esto en un archivo PDF con todos los puntos completos y además un PDF del BPMN solito para que nosotros podamos verlo un poquito más claro y no sacarnos tanto los ojos, porque me ha pasado que los otros cursos me he tenido que sacar los ojos o directamente les he tenido que pedir que me manden el BPMN porque no lo podía leer. Entonces, ese pedido para la fecha de entrega va a estar configurado dentro de la pestaña, como les dijimos, en el trabajo práctico integrador, y ahí va a estar subida el archivo con toda la información y la tarea para la presentación configurada para el 3 de julio. Esto mismo se lo vamos a poner en el enunciado, André, sí. La fecha, se lo vamos a repetir, pero ya Andrea se los está diciendo para que lo sepan. Nosotros acá le vamos a poner abajo de esto, punto 1 y punto 2, fecha de entrega tal, acá abajo, para que ustedes ya lo tengan previsto y lo puedan tener a la información disponible. Así que bueno, ahora a lo mejor no sé cómo estará el resto, pero a lo mejor pueden estar un poquito más liberados o preparándose para otros parciales, pero estaría bueno que ya empezaran a trabajar, porque durante las clases vamos a tratar en la medida de lo posible de asignar un ratito para trabajar con los grupos en las salas. Entonces, si ustedes nos tienen una muestra previa o nos quieren ir mostrando lo que van desarrollando, llegado el momento de la entrega, no hay tantas dudas y ustedes han podido conversar con nosotros y les hemos podido ayudar en la resolución que ustedes proponen. Si esto lo presentan y no está aprobado, no es que queda no aprobado y ya está, no. Hay una devolución que les vamos a hacer nosotros y una reentrega. Ustedes van a tener que reentregar con todos aquellos puntos en los cuales no estuvo aprobado para lograr aprobar. Es decir, el TPI siempre tiene que quedar aprobado, ¿sí? Normalmente no pasamos más de una segunda reentrega, ¿sí? Si vemos que la segunda reentrega ya está como mal de nuevo, bueno, ahí hablaremos o tomaremos medidas con el grupo, porque justamente ustedes deberían tomar esa iniciativa. Y hay veces en las cuales está aprobado, pero dejamos consideraciones que ustedes deben corregir, es decir, que está aprobado el trabajo, pero deben corregirla porque en la próxima entrega debemos ver que ustedes hayan resuelto esas actividades o esas consideraciones que les dejamos para mejorar. ¿Queda claro, chicos? No quiero abundar más tiempo porque después de último ya lo leen tranquilo y si tienen dudas nos preguntan específicamente. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Bien, perfecto. Ahí Melina pregunta si lo sube un integrante por grupo. Sí. Sí. Un integrante por grupo. Vamos a configurar la entrega de un integrante por grupo, ¿sí?
Lo pueden decidir ustedes o se ponen de acuerdo. Lo que tiene que quedar claro es que una vez que suben, esa entrega se replicó para todo el grupo. No puede haber, yo quiero subir mi versión, ¿sí? Esto tiene que quedar muy en claro, el responsable para subir la entrega final. Ok, bueno, ahora en un ratito ya les habilitamos toda esta información para que lo tengan, y bueno, cualquier cosa durante la semana, o mandan un mail si los que quieren ir avanzando, o en la próxima clase sacamos dudas si hay dudas puntuales. Bueno, chicos, no sé quién está preguntando a alguien. Ahí Andrés está preguntando algo.